Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Genial. Perdona la demora, que justo salí de la gráfica y me vine corriendo, pero no tenía instalado el Zoom. Bueno, ¿cómo anduvieron estos días? Todo bien. ¿Pudieron empezar a bocetar las dos opciones que habíamos dicho para el instituto? Armando los grupos y demás. Nosotras sí. Ajá. ¿El resto cómo estuvo con las opciones a bocetar? ¿Cómo anduvieron con lo que tenían que bocetar, chicos? ¿Se cruzaron con alguna dificultad en el proceso de bocetaje? ¿Estuvieron armando como un croquis más elaborado del espacio? Yo no tengo muy clara bien la consigna. Yo la semana pasada no pude asistir y estoy o sea, con una compañera. Nos o sea, hicimos las dos diferentes cosas, pero si me podrías aclarar bien cómo fue, cómo es la consigna, a ver si hice bien o no. Tenés razón, ¿cierto? Vos estabas de viaje, ¿no? Bueno, Sí, profe. nosotros lo que hicimos fue armar una especie de croquis, como muy improvisado, de el primer piso del instituto, ¿sí? Según eso, fuimos viendo qué señales nos faltaban, fuimos recordando cómo había sido nuestra primera aparición en el instituto y ver en qué espacios nos habíamos perdido, qué nos había costado encontrar, y fuimos haciendo con ese croquis, este, fuimos poniendo a dónde irían algunas señales o qué indicarían esas señales. Después de eso terminamos viendo cuáles efectivamente existían y qué características tenían las que existen actualmente. En función de eso vimos algunos errores que habían o algunas cuestiones que estaban inexistentes y se fueron con la tarea de encaminar dos caminos creativos diferentes para hacer dos propuestas de el primer desarrollo de señalética con dos propuestas creativas distintas, ¿sí? ¿En eso más o menos estabas? Sí, profe. Sí, sí, entonces entendí bien. Buenísimo. ¿Tienen propuestas como para ir mostrándome? Yo sí, pero te los puedo mandar por privado mejor. No, mostrémosla en grupo. Bueno, ahí le pido a mi compañera que me mande las de ella y te las compartimos. Dale. ¿Alguien más empezó con estos caminos?
Chicos, contéstenme porque si no yo no sé por dónde estamos. Bueno, habíamos hablado un poquito mientras las chicas buscan algo para compartirnos y que cuando nosotros empezamos a desarrollar señalética, en realidad estamos desarrollando sistemas que son parte y que nacen de un sistema de identidad visual, que nacen de un sistema de identidad de marca, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ahí ya ciertos parámetros que nos van marcando un poco la cancha en algunos elementos gráficos que podríamos usar, algunas formas en las que no podríamos usar la marca, y nos va diciendo qué tono vamos a usar también, ¿cierto? Porque dentro de lo que es el desarrollo marcario, yo elijo un tono de voz para hablar, elijo un tono discursivo para poder hablar como una marca, ¿sí? Y independientemente de esto, yo tengo ciertas como formalidades que cumplir, que son básicamente la finalidad de la señalética, que es para que esta persona se oriente de forma individual, sola, y volvemos al concepto que teníamos en editorial. ¿Se acuerdan que hablábamos de que editorial tenía una finalidad en lo que era infografía, que era autodidacta? Y acá nos vuelve a suceder lo mismo. Yo tengo que desarrollar un sistema lo suficientemente claro como para que esa persona pueda guiarse de forma sola en un espacio, pueda orientarse en un espacio de forma sola, sin necesidad de pedir alguna información extra. Y vamos a tener diferentes tipos de lectura y diferentes tipos de desarrollo, porque yo voy a tener cuestiones que van a ser meramente lingüísticas y señales que van a ser solo contexto, y van a haber otras señales donde el protagonista no va a ser el texto, sino el pictograma que yo desarrolle, ¿cierto? ¿Y esto por qué lo vamos a hacer? Porque en muchas ocasiones el público que esté, en primer lugar, siempre va a tener que visualizar y poder leer a la señalética de forma rápida, muy rápida. Por lo tanto, no tengo que quebrarle demasiado las estructuras mentales, ¿sí? Porque cuanto menos familiar sea la imagen, más difícil va a ser y más lenta va a ser la lectura de esa señal. Y por otro lado, tenemos que ir viendo estas cuestiones de normalización que habíamos hablado en clases, que tienen que ver con una cuestión cultural, donde se acuerdan que estuvimos hablando un poco de los colores de algunas señales, lo que nos significa a nosotros algún tipo de color o algún tipo de estructura, de formato de señal, qué pasa cuando son apaisadas, ¿sí? ¿Qué pasa, no sé, si son amarillas, si son rojas? Yo ese conocimiento lo tengo incorporado. Y así como lo tengo muy incorporado yo, lo va incorporando de a poco una persona que recién empieza su vida como en la comunicación desde este sentido. Pensemos que si nosotros les damos estas señales a un espacio, que habíamos hablado bastante de hospitales y demás, si colocamos estas señales en espacios así tan multitudinarios y tan diversos, la mayoría de los usuarios, lo ideal sería que todos, puedan guiarse adentro de este espacio de forma individual. Pero vamos a tener una diversidad tan grande de usuarios de esta señal que tenemos que considerar todos los puntos de vista. En otros espacios tal vez sea diferente, porque mi usuario va a ser mayor o va a tener otro tipo de lectura o va a estar más familiarizado o no con determinadas señales. Nos sucede cuando vemos la diferencia, no sé, con una persona que maneja y otra que no maneja. Probablemente el que maneja tenga incorporado un montón de señales que los que no manejamos no las tenemos tan rápido y no interpretamos de forma tan rápida porque no estamos habituados a eso. Ahí están las chicas. A ver, Vani, contanos.
Bueno, ¿Con ahí quién estabas? comparto pantalla con Martina Amigo, profe, ¿te me Ah, escucha? buenísimo. Sí, se escucha. y Martu. Ahí Hicimos comparto más que pantalla. nada, ay, perdón. O sea, más que nada bocetamos para ver por dónde ir y estuvimos probando eso de hacer con texto y sin texto. Por ejemplo, más que nada en Ajá, los de los años y eso. Pero todavía estábamos viendo el tema del color porque no sabíamos si guiarnos, si utilizar el CMYK como es para el instituto, pero también está esto de que usted decía de el tema de los colores que ya tenemos familiarizados, como el rojo de precaución, el azul de información y eso. O sea, ajá. estamos viendo todavía. Pero va, Estas, esto es lo que tenemos hasta ahora, sí. estas señales en negro que ustedes muestran acá, ¿serían parte del mismo sistema? Esa que dice solo personal autorizado. Sí, estamos probando así como con distintas formas. Pero esto es lo que más prolijo tenemos para mostrarlo. Ajá. Bueno, acá vamos, está buenísimo el ejemplo porque acá vamos a empezar a ver algunas cositas que justamente son parte de la clase y que vamos a empezar a hablar. Cuando yo hablo de sistemas, está bien, chicas, ahí les voy a pedir en un ratito que vuelvan a compartir esa misma imagen. Hola, ¿se me escucha a mí? No sé cómo dejar de compartir ahora, porque no me aparece más la... A ver, Ay, no, escape. no sé si yo lo puedo hacer. A ver, che, no sé qué le pasó a la compu. Bueno, déjalo, Vani, A ver. porque no nos molesta igual Bueno, tampoco, ¿eh? bueno, pruebo, Este, voy probando. dale. Cuando nosotros hablamos de sistema, y que hablamos de este sistema, señalético adentro de otro, hablamos de un sistema en sí mismo. ¿Se acuerdan de alguna definición de sistema o algunos parámetros que nosotros teníamos cuando diseñábamos sistemas de comunicación? Bueno, no, hoy estamos medios mudos, está bien, pero cuando nosotros hablábamos de sistema, hablábamos de un conjunto de elementos que actuaba de forma coordinada entre sí y que se complementaba. Entonces, si alguno de los elementos no estaba funcionando del todo bien, empezaba a hacer que el sistema en sí mismo no empiece a funcionar bien. Y para esto, adentro de lo que eran sistemas marcarios, por ejemplo, nosotros teníamos, no sé, pictogramas, logos, colores, tipografías, la estructura, la grilla, ¿se acuerdan de todas esas cositas? Cuando nosotros diseñamos sistemas señaléticos, vamos a tener elementos bastante similares que van a ir interactuando entre ellos, que van a ir teniendo distintos significados según el uso, pero que van a ser parte de este sistema. Al igual que cuando hablamos de sistemas de marca, vamos a tener determinadas variables igual. Estas cuestiones de variables y constantes que hablamos tanto con respecto a las marcas o con respecto a algunos sistemas de comunicación, que de hecho el cuatrimestre pasado igual hablamos bastante cuando hablábamos de editorial y desarrollábamos la revista, decíamos, bueno, ¿cómo es el manual de esta revista? ¿Qué es lo que cuáles son los elementos gráficos que voy a tener? ¿Cuáles son los permitidos o variables que puedo llegar a hacer? O en qué espacios voy a variar y en cuáles no. Y acá nos va a suceder más o menos lo mismo. Yo también voy a tener algunas variables que van a ser para algún tipo de pieza en particular, ¿sí? Para algún tipo de espacio en particular y que me voy a permitir ciertas variables. Y voy a tener que tener súper en claro también mis constantes. Si yo vengo viendo, no se me ocurre ahora, a ver si tengo algo a mano, si yo vengo viendo ilustraciones que son de este tipo, o diseños que son de este tipo, con una tipografía que es sans serif, que es algo súper limpio y demás, y de golpe veo algo que es así como mi matecito, que tiene los gatitos, y que son evidentemente con trazo de pincel, que son gestuales, que tienen otro tipo de escala cromática, uno de los dos me va a hacer ruido, porque no coinciden, ¿sí? Y cualquier cosa que me sume ruido adentro de un sistema señalético me va a generar
problemas que son de mayor magnitud que dentro de cualquier otro tipo de pieza gráfica. Cuando yo tengo algo que me hace ruido, supongan, en lo que es folletería, yo puedo tal vez anclarme en otro espacio de comunicación para terminar de aclarar esas dudas. Si yo tengo algo que me hace ruido adentro de un espacio, o supongan, traemos a Pau de nuevo, que me hace ruido, que me comunica a Pau, yo voy a tener otro lugar, que va a ser, no sé, la plataforma, el profe, lo que sea donde yo pueda, mis propios compañeros, donde yo voy a poder buscar otros recursos. Acá no. Acá la finalidad es que el usuario pueda interpretar todo de forma sola y pueda tomar acción o no y decisiones o no en torno a lo que lee del espacio. Por lo tanto, que haya algo que haga un poquito de ruido me va a generar un problema grande de comunicación con ese usuario, que no tiene nada más que mi señalética, y me va a generar que esa lectura de esa señal no sea inmediata. Y si la lectura de esa señal no es inmediata y mi señal me indica informes, por ejemplo, o es como una información complementaria, tal vez no sea un gran problema. Pero si esa señal hace ruido, no se lee bien, no se lee rápido, no se interpreta de forma muy rápida, y esa señal me indica una salida de emergencia o me indica a dónde hay un matafuego, sí va a ser un gran problema de funcionamiento del sistema. Siempre va a indicar un problema que yo tenga alguna discordancia gráficamente, sí, pero algunas pueden ser de consecuencias muchísimo más graves que otras, ¿sí? Por lo tanto, hay algunos elementos que suelen tener estos sistemas que suelen ser como, los tenemos que mirar como con mucho detalle a estos elementos, porque de eso depende de evaluar a un sistema como bueno o a un sistema como todavía incompleto o que le falta pulir algo. Una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta en este cuatrimestre va a ser la búsqueda de la simplicidad, ¿sí? Los elementos gráficos con los que yo trabaje, como vamos a trabajar en un espacio que es cerrado y de circulación cerrada, tienen que ser simples por dos motivos. Por lo rápido de la lectura que tengo que hacer y porque una vez que yo ya esté adentro de ese espacio y ya sea habitué de ese espacio, a mí no me tiene que interrumpir la visión. Era como hablábamos la clase pasada. Nosotros tal vez no registrábamos mucho algunos carteles que habíamos visto después, porque lo tenemos muy incorporado, porque no es una comunicación que me esté haciendo ruido a mí, no me está gritando eso, entonces no lo tengo tanto en mi cabeza, ¿sí? Si me estuviese gritando todo el tiempo, llegaría a un punto, de hecho, en nosotros, que somos como muy habituales del instituto, en el que esa pieza empezaría hasta a molestarme, porque me está interrumpiendo todo el tiempo. Entonces hay algo que vamos a tener muy en cuenta, que es buscar la simplicidad y la coherencia entre las piezas, porque tener coherencia entre las piezas me va a implicar una simplicidad dentro del sistema mismo. Otra cosa que Perfecto, vamos a profe. tener, Nosotras igual, nuestro es solo un borrador, o sea, todos lo está hicimos bien si era ni solo, juntas. O sea, ok, ok. perfecto, si era solo Listo. un boceto, pero digo que después vamos a ver esto y me va a dar pie para que podamos como profundizar en esto, hacia dónde vamos. Este, Hay otra cosa que yo voy a tener en cuenta adentro de estos sistemas y de los elementos que tomo para estos sistemas, que son la estructura que van a tener, ¿sí? La estructura, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de estos esqueletos, de las grillas, de las marcas, de cómo yo voy a estructurar mis señales según el formato que tengan para que todas se vean armoniosas, para que parezcan forma de un mismo sistema, ¿sí? A ver, ¿cuáles van a ser los módulos bases o las tramas que yo voy a utilizar
para estas grillas que me van a ir guiando a lo largo de todo el sistema señalético. Acá vamos a tener la complejidad de que todas las señales no van a tener el mismo formato. Entonces mi estructura no va a ser la misma si yo tengo una señalética que sea paisada u otra que sea en forma de rombo, ¿sí? Ahí voy a tener algunas variables, tal vez lo que varía es mi estructura. Lo que tiene que quedar en claro es por qué yo elijo que algo sea paisado o por qué yo elijo que algo sea en forma de rombo o que sea un triángulo. ¿Qué tanto vértigo yo le quiero dar o necesita esa señal para comunicar? Para comunicar mediante un plus. Habíamos dicho que los formatos nos comunican independientemente del contenido, ya dan una comunicación en sí mismo, los formatos. Por lo tanto, no va a ser una cuestión de azar elegir un triángulo que elegir, no sé, un rectángulo acostado o un rectángulo vertical. No me voy a predisponer yo a la lectura de la misma forma como usuario, ¿sí? Por otro lado, lo que voy a tener en cuenta en cuanto a estas estructuras son cuestiones que nos van a remontar de nuevo a la grilla que yo hago con una marca. ¿Para qué hacen una grilla ustedes? Cuando construyen una marca, que creo que con Rodri estudiaron, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos como tanto hincapié, de hecho, en seminario, cuando corregimos este TIF, en que tiene que existir una grilla, que es imprescindible tener una grilla a menos que el desarrollo no admita una estructura de grilla? Porque a mí eso me va a dar una cuestión de proporcionalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando probablemente lo vieron, cuando hacemos desarrollo de marca, nosotros hacemos tal vez un icono, tal vez hacemos un logotipo, y si tenemos una aclaración de rubro, esa aclaración de rubro no puede ser de 1 a 100, ¿sí? Yo no puedo tener un logo que mide 10 centímetros y una aclaración de rubro que mide 5 milímetros, porque va a ser totalmente desproporcional. Va a llegar a un punto en el que esa aclaración de rubro va a aparecer una línea, ¿sí? Esta cuestión de estructura, también de estructura y de proporción que me va a dar la estructura, también la voy a tener en cuenta en lo que es señalética, porque yo no puedo generar señales que van a ser tanto icónicos como lingüísticos que tengan una disparidad tan grande proporcionalmente, o que tengan una disparidad con respecto al formato, ¿sí? Todo va a tener que ser proporcional, no solo para que sea visto como parte del mismo sistema, sino para que no hayan señales que se salgan de ahí y me molesten o me hagan ruido, ¿sí? Miremos a ver, Vani, ¿me compartís esa hojita de nuevo? ¿Vale? Fíjense, a ver, achica un poquito así vemos todas. Alejate un poquito así vemos a todas juntas. Fíjense cómo nosotros acá vemos coherencia o compartir algunos elementos gráficos que pueden ser parte de una formación de sistema. Un recurso es usar los mismos elementos gráficos. Vamos con las negritas, ¿sí? Que es, de hecho, el uso del color. Ahí yo tengo un elemento en común que hace que todas se unan, ¿sí? Que es el uso del negro. Y anclar el uso del negro con el uso recurrente de fondos del instituto, ¿sí? Tengo algo más que me hace unir a estas piezas, que son los bordes redondeados. Ya tengo dos elementos que me van anclando en que todas estas piezas son parte de una misma cosa.
pero empiezo a ver algunas cosas que me empiezan a hacer ruido, que no sé de dónde salen. El uso del círculo, no sé si me suma o me resta, ¿sí? Tal vez me suma si en todas uso la misma disposición o, de hecho, lo que hablábamos, la misma proporción. Aula, informes y baños no tienen la misma jerarquía. Porque el aula, cuando yo miro que un aula tiene el número 1, cuando veo que el aula es 1, el primer día, la primera semana, el primer mes, después yo ya sé cuál es el aula 1. No, ni lo miro. No necesita hacerme tanto ruido, tal vez. Hay algunas otras cosas más que vamos a empezar a ver como con más detalle. Cuando yo hablo de, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de estos procesos de esquematización? Que es llevar a a una imagen o a un signo, a su mínima expresión posible. Que hablábamos de los hombres palitos, ¿se acuerdan? Yo puedo hacer que, no sé, el David de Miguel Ángel sea identificado como una persona. Sí, por supuesto, es una persona y es muy fácil de identificar, sería incuestionable, es una persona. Un hombre palito, ¿es una persona? Sí, representa a una persona, igual que cualquier pintura realista. Ahora, un hombre palito, sin cabeza, ¿representa a una persona? No. Entonces ahí encontré el mínimo de esquematización que yo podría hacer de una persona. Todo lo vamos a reducir al mínimo, porque tenemos que generar pictogramas y símbolos que sean simples, que se lean rápido, ¿sí? Entonces, a mayor simplicidad, mayor velocidad de lectura. Por otro lado, decíamos que vamos a tener que tener en cuenta que los elementos no nos deberían hacer ruido, salvo las chicas que ya están como involucradas en estos que hicieron. ¿A alguien le hace ruido algún pictograma en particular? Quizás el de informes por los trazos muy gruesos de como de cada detalle que se le quiso dar tanto al escritorio o a la computadora. Claro, quizás el de informes tiene como bastante, tiene como muchos elementos que hace que yo por ahí no lea bien. A mí personalmente el que más me hace ruido es el que dice solo personal autorizado. ¿Por qué sucede esto? Porque yo tengo tres piezas que son solo con trazo. Aula, informes y el de las escaleras. Tres piezas que me indican los pictogramas, dos piezas digo, que me indican los pictogramas en positivo, que es el de los baños, los dos que se desarrollaron para los baños. Pero hay una que está en negativo, que está de hecho calada la imagen, que es el personal autorizado. Tiene un tratamiento totalmente diferente a los otros. Claro, pero porque aula, informe y baño son parte del mismo sistema y después hicimos para probar cómo quedaban nomás. O sea, esto está cero, Sí, pero es que el sistema son los tres. Informes, aula y baño son los tres de sistemas y coincido con que está muy grueso el de informes y aula es más grande la tipo, pero el resto pertenecen a cosas separadas. O sea, no son del mismo sistema, sino que estamos probando. claro, sí, pero por eso es Por que eso digo que tan es un diferente. que es un buen ejemplo, como Ujú. este popurrí de ejemplos que tienen ustedes y de opciones que tienen ustedes, porque estamos recién empezando. Entonces era como, bueno, ir buscando opciones. Y me parece buenísimo que estén justo en el mismo espacio para que vayamos viendo estos temas de comparten una estructura, sí, hay algunos que comparten una misma estructura y eso a mí ya me indica que son parte de, ¿sí? Comparten el mismo tratamiento gráfico, algunos sí y otros no, entonces ahí como que me empieza a hacer un poco de ruido. Se comparten proporcionalmente, de nuevo, algunos pareciera que sí, otros pareciera que no. Entonces fíjense cómo tenemos que empezar
a pensar estas opciones que vamos a desarrollar, pero teniendo muy en cuenta esto de cuál va a ser la constante de mi sistema señalético. ¿Cuáles van a ser los constantes? Y hay algo que tenemos que tener en cuenta tal vez un poquito antes de pensar en estas constantes, que son los objetivos de estas señales. Yo en clases habíamos hablado, se está por terminar el tiempo, me pasan a dar un presente y después si se corta volvemos al mismo link, ¿sí? Pero déjenme un presente en el chat, así no se me va eso. Cuando estuvimos hablando en clases, en la última parte, dijimos, bueno, hay diferentes tipos de señales, que más o menos podíamos agruparlas con los ejemplos que hicimos del instituto. Van a haber algunas que van a identificar un espacio, otras que van a ser como más informativas, otras que van a ser prohibitivas, algunas direccionales, ¿sí? Y en función de esto, de esa función principal de cada una de las piezas de ese sistema, de cada uno del tipo de piezas de ese sistema, yo voy a arrancar definiendo la estructura. Tal vez las informativas o las informativas y las identificatorias van a ser con la estructura que hacen las chicas de las aulas, por ejemplo. ¿Sí? Porque en ambas yo puedo tener un buen tiempo de lectura y no son una cuestión de vida o muerte ni nada. Tal vez elijo de hecho que para no hacer ruido, las direccionales tienen la misma estructura, solo que tal vez se mueve alguna variable en los iconos o, no sé, o la tipografía se va a armar de otra forma, ¿sí? Y tal vez las prohibitivas van a tener una estructura diferente, ¿sí? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Analizar el espacio, ver qué tipo de señales tengo que desarrollar, definir bien el objetivo de cada una de esas señales que yo voy a desarrollar. Por eso primero dijimos, bueno, a ver, ¿cómo circulamos adentro del instituto? Bueno, entro y veo esto, pero la gente no la ve a Pau, igual pregunta, o hay una escalera hacia la nada, como decíamos, la escalera hacia la nada, que subimos y después bajamos. A ver, ¿cómo yo circulo por normalidad con ese espacio? ¿Cómo me vinculo con ese espacio? ¿Cómo es mi forma de actuar ahí adentro? En función de eso, ver qué necesito y separar a estas señales, porque separar esas señales me va a dar, me va a dejar como muy en claro cuál es la finalidad de esa señal. Y una vez que yo tengo la finalidad, puedo empezar a ver qué elementos voy a tomar para poder comunicar con esa finalidad X. Es como cuando nosotros, lo que pasa es que como son más piezas y es para que un otro vea e interviene igual la arquitectura acá adentro, nos resulta un poco complejo a veces. Pero es el mismo proceso que nosotros hacemos cuando desarrollamos, no sé, un flyer. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo comunicacional de esa pieza? ¿Cuál es el fin de desarrollar esto? El fin de comunicación es este. Bueno, en función de eso yo veo qué texto tengo, cómo lo armo, qué colorimetría tengo, qué tipo de contraste voy a tener, qué tanto puedo romper con la estructura de lectura del otro o no, o cómo lo voy a jerarquizar, ¿sí? Acá nos pasa lo mismo, solo que tenemos la complejidad de que es un sistema adentro de otro sistema, y ese sistema señalético va a tener muchas piezas como divididas en diferentes grupos según la finalidad que tienen que cumplir. Entonces eso va a hacer que este proceso de creación sea considerablemente más complejo que una sola pieza de comunicación de algo. Pensemos un poco, a ver, ahí voy a cortar y vuelvo en el mismo link. Si ya me dejaron las asistencias, ¿sí? Bueno, yo salgo y vuelvo al mismo link. Así no se corta la explicación.